Comenzar presentándome. Mi nombre es Dani Metzcoatl. Un poquito de mi historia dentro de la cultura, pues tengo aproximadamente unos más de 10 años dedicado a la cultura. Empecé con esta inquietud de danzar, de hacer danza, y afortunadamente en el grupo donde inicié, la persona que se encargaba de llevar el grupo me enseñó algo muy importante, que era que no nada más nos quedáramos con la idea del movimiento en la danza, sino al contrario, hay que investigar, hay que estudiar, hay que analizar las cosas referente a nuestras culturas. Entonces, gracias a esta persona, pues mi inquietud todavía se extendió más en la parte, como les digo, intelectual, y ya de ahí empecé a estudiar pues el idioma náhuatl. Posteriormente, en la danza me dediqué mucho como a encontrar significados, a encontrar las demás formas que tiene precisamente pues la danza, todo lo que guarda, ¿no? Investigué con la tradición conchera, con pues la nueva corriente que es la mexicanidad, y también pues en libros, e investigaciones de arqueólogos y todo eso. Y ya de ahí pues mi interés por nuestras culturas, sus diferentes disciplinas se fue haciendo más y más largo. Ya posteriormente empecé con el estudio del Tonalámatl, la cuenta del tiempo, de acuerdo a la cosmovisión de nuestros ancestros, y luego llegó el Ulamalisli, el juego de pelota, que ahorita probablemente ustedes se den cuenta de que pues hay un boom, hay un como resurgimiento del juego, ya se ve más en redes y todo esto, inclusive Arme Chica y Cali Mexica nos ha ayudado mucho precisamente a darle esa resignificación y ese posicionamiento al Ulamalisli. También aprendí, y justo cuando estaba con el Ulamalisli, pues también empecé con este juego del Patoli, que pues igualmente que muchas de las disciplinas, pues está ahí y a veces se menciona o a veces no. Y de las pocas veces que se llega a mencionar, se dice que es algo que existió, ¿no? Que lo practicaron nuestras culturas originales, pero que afortunadamente en muchos lugares se guardó. Y pues he tenido esa fortuna precisamente por el interés de comprender más la forma del pensamiento de nuestros antiguos los antiguos habitantes de aquí, de lo que ahora es este hermoso país que tiene por nombre México, o México, que sería la pronunciación correcta, pues gracias a estas comunidades se guardan, y dentro de ellas se guarda mucha filosofía, mucha cosmovisión, matemáticas, se guarda pues igualmente la tradición de los pueblos originarios. Y de hecho, pues nosotros que cuando lo empezamos a estudiar, a practicar, a resignificar, a valorar, pues le damos continuidad a eso. Y por ejemplo, el Ulamalisli, el juego de pelota, este es un juego que pues llegan los castellanos, los europeos, y pues primero se sorprenden por ver cómo se puede golpear una pelota de hule macizo, muy dura, pesada, y dicen, ¿cómo puede botar algo tan pesado de esa manera? Porque en Europa para ese tiempo no conocían la vulcanización, no conocían esta tecnología que hoy pues denominamos así. Y aquí nuestras culturas originales, empezando por los Olmecas, pues ellos ya las sabían trabajar, y de ahí generaron las Ulamaloni, que pues vienen siendo como las pelotas de hule que se ocupan para el juego. Y también algo muy curioso, pues cuando veían jugar a los Ulanqui, que en náhuatl es la forma pues de llamar al jugador de pelota, pues igualmente se sorprendían, se espantaban, porque decían, ¿cómo es posible que le puedan golpear una pelota tan dura y sin que les pase nada, ¿no? Y lo primero que decían era, por ejemplo, de la pelota que estaba embrujada, que tenía conjuros y así, ¿no? De, de los jugadores, pues que tenían pacto con el diablo, cuando pues sabemos que ese concepto de diablo no existe dentro de los pueblos originarios.
y ya son conceptos, preceptos totalmente, pues, europeos, de su religión y todo esto, y eso lo quieren implementar, pues, y se implementa, ¿no? Ya con la evangelización, el adoctrinamiento, pues ya lo implementan, pero no, es como jugar un Ulamalistli, es como cualquier otro deporte, es, por ejemplo, ustedes seguramente al hacer ejercicio, no sé, vamos al gimnasio, y bueno, o sea, al otro día hasta la risa te duele, porque empiezas a tener dolor en los bíceps, pierna, pecho, todo esto, pero es por la falta de, pues, de no hacer ciertos movimientos. Y en el Ulamalisli pasa lo mismo. Otra de las formas y de lo que me atrapó mucho en el juego de pelota es que tiene connotaciones muy del movimiento de los astros, vaya, porque la pelota representa el sol, la cancha representa pues la bóveda celeste, también tiene un significado con el Mictlán, con el inframundo. Entonces, créanme que ya desde ahí el Ulamalisli te empieza a atrapar. Ya cuando empiezas a jugarlo o a ver, también llega un punto en el que tú te conoces a ti mismo. Les cuento, cuando entrenamos, hay chicos, chicas que empiezan, o sea, hay un golpe que se llama piquete. Hagan de cuenta que agarra la pelota y la lanzo alta, que vaya recta. Y cuando va bajando, literalmente la pelota te tiene que casi pasar, rozar la cara, el pecho, y justo cuando va llegando a tu cadera le tienes que meter un golpe para que pique al piso y se levante. Ese movimiento se llama piquete. Entonces las chicas, los chicos, cuando los pongo a entrenar ese golpe, pues les da miedo, les da pavor, muchos así, no quiero, Dani. Pero créanme que es ahí donde el Ulamalistis realmente te atrapa, te demuestra de qué eres capaz y obviamente ya en el entrenamiento, vamos, tú puedes, échale ganas, venga. Y llega un punto en el que los chicos, las chicas logran hacer este golpe y empiezan a llorar. Y se dan cuenta ahí, aflora un sentimiento, porque primero te daba algo miedo, te daba miedo, sentías que te iba a golpear la pelota en el rostro y todo eso, y no, simplemente es darle ese cambio de, de pasar del terror, del miedo, del temor, a pasar a un estado de alegría, de superación, de que lo lograste. Inclusive eso se ve reflejado en su día a día, porque mejora el carácter. Hay veces que las personas nos dificulta decir no, por no quedar, porque no nos vean mal o cosas así, pero el Ulamalistle yo he visto que te fomenta el carácter. A veces dices, no quiero, no, gracias, esta vez no puedo decir. Y eso pues obviamente mejora pues tu día a día, tu vida. Aparte de que el Ulamalisli pues también te va a generar pues hábitos de salud, el hacer el ejercicio, estiramientos, agarrar una mejor condición física, si tienen ahí, por ejemplo, que les gusta, no sé, fumar o tomar, igual, relativamente lo idóneo es que lo vayan dejando, pero ya en el ulama pues te exige mucho, como cualquier otro deporte moderno. Y a veces me gusta tanto el ulamalisli porque hoy vemos el fútbol soccer, ¿no? Muchas personas lo catalogan como que es una religión y ya saben, o sea, llega el partido de los equipos y pues las personas se reúnen y todo eso. Y el Ulamalisli puede ser eso y mucho más, porque te genera identidad cultural. Es el juego más antiguo donde se juega con la pelota. Hay diferentes modalidades de juego de pelota, de las que sobreviven y que se siguen practicando, tenemos 6. 3 son de Sinaloa, que es la de cadera, la que les voy a compartir. Está la de antebrazo y está la de mazo. En Chihuahua hay una también, que es la Rarajipari, que básicamente es la cultura rarámuri modela una pelota de una raíz y esa la van pateando por toda la sierra durante 24 horas. Entonces, esa es otra modalidad de juego de pelota. Tenemos también en Oaxaca la modalidad mixteca, que golpean una pelota como de unos 300 gramos con un guante pesado. Esa también es una modalidad que se resguarda
Y tenemos en Michoacán, con la cultura tarasca purépecha, otra modalidad que es el huarácura, que es como el papá del hockey, digamos, porque se juega con un bastón y una pelota que se modela con madera de colorín o hoy en día con ropa vieja. Entonces, si se dan cuenta, tenemos estas prácticas antiguas que sobrevivieron a la imposición pues, del pensamiento europeo, y es esa, resignificarlos. Me acuerdo que tengo un amigo que mencionaba esto, que decía que pues el Ulamalisli en los libros es algo que ya pasó, una parte como de, pues algo así que pues ya no, o sea, ya murió, nada más se quedó para la historia, pero no, precisamente a través de esta escuela de Cali Mexica, pues tenemos esa oportunidad de poder, de que la conozcan, de que sepan que está viva, que está presente, y esto es gracias a muchas familias del estado de Sinaloa, porque les digo, llegan los europeos y lo primero que hacen es prohibir lo que aquí se practicaba, porque era ajena a su religión, a su cosmovisión, y nunca se preocuparon así como por a ver, ¿qué onda? ¿Qué significa esto? ¿Qué hay dentro de este juego, no? Y este juego se guarda en Sinaloa por diferentes familias que generación tras generación la van preservando, la forma de jugar, la forma de los golpes, y después, ya alguien ha visitado el parque temático Xcaret. Si han tenido la oportunidad de ir a Xcaret, allá van a ver que se hace el juego de pelota, pero se hace de una manera como show, folclórica, y los que enseñaron a jugar a los chicos que hoy hacen el show de Xcaret fue la raíz de Sinaloa. Y de ahí yo estoy aprendiendo el juego de pelota. Entonces, lo que van a aprender en este curso, pues es la forma tradicional. Aquí no les vamos a enseñar como algo inventado o estas tendencias que hay, las New Age, de que ponle de aquí, ponle de allá, ¿no? Aquí vamos a respetar la tradición de Sinaloa, más la parte ancestral, la matemática, el simbolismo, la cosmovisión y la filosofía que tiene el Ulamalisli. Después, si alguien tiene dudas sobre el Ulamalisli, por favor, prenda su micrófono y, y adelante. Si tienen alguna duda, pregunta. ¿No? ¿Nadie? Bueno, Hola, hola. adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Gusto, Dani, saludarte. Hola, Richard. Nada más, sí, justo a mí me encanta la idea del curso. Es- ya de hecho, me voy a escribir hoy o mañana ya, pero nada más quería preguntar, no se siente un poco tarde la dinámica justo de las clases. Me imagino que es teórico, obviamente, el curso por obviamente la dinámica, ¿no? Nada más conocer un poquito cómo serán las clases en cuanto a dinámica y si necesitamos algo para el curso, ¿no? Sí, perfecto. Sí, vamos a abordar una parte, pues, quiero hacer la dinámica. Sí, vamos a hablar de filosofía, les voy a presentar imágenes, unos 2, 3 videos, tanto de la parte tradicional de Sinaloa y ya la parte moderna que nosotros estamos haciendo. Pero aparte también vamos a tener una sesión de ejercicios desde sus casas. Igual, qué bueno que haces esa pregunta. Les voy a pedir que tengan un balón de básquetbol o de fútbol, voleibol o una pelota, que la tengan lista, porque vamos a intentar los golpes. Ya en línea nos vamos a conectar y les voy a decir, por ejemplo, les voy a enseñar los 2 golpes básicos, el golpe medio y el golpe male, que es el golpe por abajo, porque el ulamalistli se puede golpear brincando. Golpe medio, o sea, sin brincar, mantenerte pues erguido, y otro golpe que es por abajo, que tienes que agacharte para poder caderear la pelota. Entonces, estos movimientos los vamos a practicar dentro de estas clases. Les voy a decir el paso por paso para que ustedes desde su casa lo puedan practicar. Posteriormente, si ya tenemos la fortuna de que aquí en Iztapalapa, mi compañera de equipo pues está gestionando la construcción de un taste o de un tlachtli, cancha de juego de pelota al estilo Sinaloa, y que precisamente con este vínculo con Cali Mexica, pues
vamos a tener la oportunidad de que ustedes pues tienen la parte pues teórica y ya de ahí vamos a pasar a la parte práctica, donde obviamente ya va a ser un entrenamiento desde calentamiento, ejercicios pliométricos, isométricos, animal flow, circuitos con drills, para posteriormente pasar a los golpes. Ya en esa parte, pues igual hasta ya va a ser cuestión del grupo reunirnos y presentarles la pelota para que la sientan. La pelota, pues les digo, es de hule. Cada vez que alguien la tiene se sorprende porque luego nos dicen, ¿cómo pueden tener? O sea, nosotros los vemos y se ve tan fácil cómo golpean la pelota, que va de un lado a otro, por arriba, por en medio, por abajo, pero ya cuando la sienten en sus manos se sorprenden porque dicen, o sea, ¿por qué algo tan pesado lo hacen ver así, no? Entonces, vamos a empezar así, Ricardo, con parte teórica. Nos vamos a reunir posteriormente para conocernos en persona, para que conozcan la pelota, el atuendo del juego de pelota, que también es un símbolo de resistencia, y tener un entrenamiento pues así en presencial. Básicamente sería eso, y ya posteriormente pues si si les gusta esta parte de llevarlo a la práctica, de fomentar esta actividad física, pues ya podemos pasar a la siguiente etapa, que es un entrenamiento más en forma, precisamente para desarrollar sus habilidades y sus destrezas para poder golpear la pelota de hule. Así sería. Muy bien, gracias. Bien. ¿Alguien más, chicas, chicos? ¿No? Bueno. Ahora vamos a pasar al siguiente tema que vamos a compartir, que es el Patoli. El Patoli, pues también es un juego que créanme que, igual que el Ulamalisli, tiene su magia, tiene su propia forma de atraparte. Es un juego que hoy lo podríamos entender como un juego de mesa, que básicamente es un tablero que tiene marcado una X, que puede significar, ya desde ahí puede significar el cuerpo humano, el chico, el olin, el movimiento, y ya desde ahí empezamos a entender que tiene toda una cosmovisión. También puede significar el universo mismo, el macrocosmos y el microcosmos. Este juego yo lo he catalogado que está al nivel del ajedrez. Ya saben que intelectualmente el ajedrez es un juego que, o sea, es muy intelectual, de mucha estrategia, de paciencia, te genera mucha paciencia. Y el Patoli, que creen, es igual. Tiene toda esta connotación tiene la parte de la guerra, si lo queremos ver así, pero es una guerra contigo mismo. No es tanto como quieras ganarle con los que estás compartiendo en ese momento del juego. El Patoli te enseña tiene la denominación del juego de la vida y de la muerte mística. ¿Por qué mística? Porque te habla de que, por ejemplo, de la muerte, ¿qué mata? Te mata el ego, te mata esta parte de, pues yo quiero ganarle a todos, yo quiero ser el mejor. O sea, a veces son ciertos valores occidentales que tenemos que pues a veces no nos ayuda, ¿no? Sí es bueno exigirte a ti para tu persona, para ser mejor para ti, para tu pareja, para tu familia, para tu comunidad, tu país, la tierra, o sea, ahí sí no hay falla, pero quererte sentir superior a las personas, ahí es donde no va, y ese ya es un pensamiento como, pues sí, no más occidental. ¿Y qué mata? Místicamente es lo que mata. ¿Y qué es a lo que le da vida? Le da vida a la humildad, a la sencillez, al trabajo de equipo, al saber reconocer que alguien pues tiene una mejor estrategia. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? A veces hay personas que pues tienen ideas muy creativas y que pueden funcionar para hacer el trabajo mucho mejor, y a veces tenemos ese de, no, pues, ¿por qué, no? ¿Por qué él o por qué ella? En vez de reconocerlo, pues eso generaría todavía un mejor ambiente de trabajo, mejor satisfacciones. Entonces el Patoli te enseña esto, es como el objetivo principal del Patoli. Por ejemplo, nosotros cuando alguien logra terminar el recorrido, nosotros aplaudimos, decimos, bien, qué bueno, tú terminaste. Y así nos vamos hasta que todos salen de la jugada
todos es un reconocimiento. Ese es como el objetivo principal del Patoli. Después, en el Patoli van a aprender también la base del Tonalama o de la cuenta del Shumopili, van a aprender sobre las esencias, van a aprender sobre los cargadores de los años, su significado. Y créanme que el Patoli a veces hasta te desnuda. Nosotros podemos ver cómo esa es la persona. Ya saben, hay veces personas como que quieren guardar su forma, pero en los juegos se proyectan. Ahí podemos ver cuando alguien está jugando, pues si es buena onda, si es pues aventajado o le vale y pues se va, ¿no? Y a veces esa forma de jugar, pues también refleja cómo está su día, cómo está su vida. Y el juego también te enseña a reconocer eso, que si, o sea, si tú vas por la vida lastimando a todos, pues al final te estás lastimando a ti. Entonces el Patoli te cambia eso, o sea, realmente te cambia la mentalidad. Y como les digo, es un juego de la vida y la muerte mística, pero contigo. Sí compites con los demás, pero de una manera muy intelectual, digamos. Esa es como la parte más trascendental que quiero que ustedes aprendan con este curso del Patoli y pues lo vamos a manejar igual vamos a ver la parte teórica y al final vamos a jugar con un solo colorín. ¿Cómo lo vamos a hacer en línea? Ya con Kali Mexica vamos a poner un tablero y por ejemplo yo voy a tirar los colorines, que son los frijoles. Tan solo vean aquí cómo empieza un poco la forma la tirada de los colorines. Se tiran 4 colorines. Cada colorín está marcado de diferente manera. Un colorín tiene un punto, el siguiente colorín tiene 2, el tercero 3 y el cuarto 4. Así, cuando tú los tiras, y va rápidamente, si cae el de 1 hacia arriba, nada más, y los otros 3 no marcan nada, vale 1. Si cae, por ejemplo, el de 4 y el de 1 hacia arriba y los otros 2 colorines hacia abajo, vale 2. Si caen 3 hacia arriba, vale 3. Si caen los 4 colorines marcando sus puntos hacia arriba, vale 4. Si ninguno marca, vale 5. Si cae el de 2 puntos nada más hacia arriba, vale 10. El de 3 vale 15 y el de 4 vale 20. Y ahí que nos enseña la forma de contar de nuestros pueblos originarios, que era la vigesimal, que era las veintenas. Entonces, esas tiradas tú las tiras y tienes que ir avanzando, moviendo tu ficha dentro del tablero, precisamente para hacer el recorrido. Cada ficha tiene que hacer un recorrido de 52 fichas. 52 por 5 nos da una cuenta de 260 y el 260 equivale al Tonalamat, que es la cuenta sagrada. Entonces, si se dan cuenta, este juego pues contiene todo de una forma simplificada y puede funcionar si ustedes apenas están como introduciéndose a esta parte de la cultura como la catapulta para empezar a entender y expandirse en los demás conocimientos, como la cuenta del Tonalama, del Shumopili, del Tonalama, precisamente en los tonales, el Irwit y el Tonali. Entonces, el Patoli, créanme que es un juego que igual, o sea, les va a transformar la vida. Aparte de que nos vamos a divertir mucho porque en las tiradas, pues a veces no las entiendes, es difícil agarrarlas, pero obviamente eso te va a ir transformando y es lo que buscamos, que con este curso ustedes se vuelvan unas personas de conocimiento, que adquieran este conocimiento que, como les decía al inicio con el Ulamalisque, que era un juego que se practicaba, que era un juego que existió hace 500 años, ¿no? Al contrario, que son juegos que están vivos, que están presentes y que ustedes a través de estas clases que vamos a tener, pues ustedes van a convertirse en conocedores y posteriormente ustedes le van a dar continuidad al aprendizaje, a la revitalización de estos importantes juegos para nuestras culturas originales. Adelante. Alguien levantó la manita. ¿O no? Bueno,
Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pueden prender su micro. O sea, montones. Sí, chicos. Entonces, les voy a enseñar la estructura del Patoli, un poco de matemáticas. Como les digo, al final vamos a jugar pues con una ficha, un colorín. Bueno, cada jugador juega con 5 fichas. La clase la vamos a hacer con un solo colorín, precisamente para que ustedes aprendan el sistema de cómo mover las fichas dentro del tablero. Y a veces cuando los 4 jugadores tienen sus 5 fichas, o sea, son 20 fichas dentro del tablero. Y es ahí donde les digo que ustedes tienen que pensar una sola jugada como por 20. Y luego si tienen 5, tienen que pensar 5 jugadas como por 100 movimientos, que más o menos es lo equivalente como al ajedrez. Ya saben que en el ajedrez tienes que mover una pieza, pero ya pensaste en todas las posibilidades que el contrario pueda hacer y que tú puedas mover. Y es ahí donde el Patoli, pues les digo, está la talla, o yo diría que hasta un poquito más arriba del Patoli. Igualmente, vamos a tener una clase presencial donde pues que conozcan el Patoli y ahí juguemos con una ficha y posteriormente ya están de acuerdo, ya pasar a jugar con 2 fichas, con 3 fichas, con 4 y la última de 5. A veces un juego de Patoli puede, fíjense, qué tan curioso es, puede durar hasta 5, 7 horas un juego de Patoli o puede acabarse en una sola jugada. Y eso ya me pasó una vez. El Patoli se puede acabar en una jugada cuando tú tiras los colorines y un colorín queda parado. Es muy, muy raro y muy difícil que el colorín quede parado, porque no está así cuadrados, o sea, son frijolitos que pues ya saben, o sea, no se pueden parar y me ha tocado ver que se queda parado. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando se hace el juego en ceremonia, el dador de vida pues te beneficia y dice, tienes la energía y ahí se acaba el juego. Entonces créanme que dentro de esto pues hay mucho. Aparte del Patoli pues puedes saber si alguien está triste, si está preocupado y a través del juego pues puede transformar esa preocupación o esa tristeza por el otro estado, ¿no? La alegría, el de, al rato va a pasar esta situación y va a estar mejor. Entonces créanme que este curso de juegos autóctonos pues va a ser muy bueno. Ya posteriormente pues tenemos otros juegos, la pitarra, la pitarrita, el wahoo, el zoom, el el otro, el chilillo, por ejemplo, que también tienen mucha matemática, mucha forma, pero es igual. Ahorita vamos a meternos en los 2 primordiales trascendentales, que es el Ulamalistli y el Patoli, que ambos están catalogados precisamente como los juegos de la vida y de la muerte, porque tiene esa connotación de matar lo que no nos sirve y hacer florecer lo que necesitamos para ser mejores personas, chicos. ¿Qué les parece? Excelente. Muy Muy bien, bien, ahí nos veremos. Muy bien. muy bien, gracias. A ti, Raúl R., porfa, vamos a conocernos rapidito. ¿Alguna duda, Raúl? Porque veo a Raúl Tlaloc y Raúl R. Adelante, Raúl R. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, me parece muy interesante. De hecho, aquí estamos jugando el Patoli, aquí en Guerrero. Ahorita Oh, ya, maravilloso. lo estoy jugando con mi esposa. A ver, vamos a prender la cámara para que lo cheque. A ver, a ver. A ver. Ah, perfecto. Fíjense, ese es el tablero del Patoli de Cali Mexica y pues ya desde ahí estamos viendo lo que les decía, tiene el Chico, los 4 rumbos, el Nahuioli. Cuéntanos, Raúl, ¿qué se siente jugarlo? No, pues a la vez es bonito, pero sí, es como lo decía usted, de que es muy entretenido. Tienes que saber qué piezas mover, qué fichas tienes
avanzar y otras donde debes detenerte para poder tener estrategias. Pues la verdad yo el ajedrez no lo sé jugar, no puedo compararlo con el ajedrez, pero al Patoli sí, ya tenemos ahí una experiencia con Adrián, con los compañeros de Arma Chica, y sí hemos jugado así muy entretenidos. La verdad se nos va el tiempo bien rápido, ni sentimos cómo se nos va el tiempo, pero es muy bonito el juego, sí. Y el juego de la pelota a mí se me hace interesante y quiero ahora sí hacerle la invitación aquí en Guerrero. Yo soy de Guerrero, soy nahuablante, sí, soy un No, pueblo magnífico. originario. Entonces, yo me gustaría, yo tengo, bueno, tengo la oportunidad de trabajar con niños en una escuela primaria indígena y me gustaría, ahora sí, aprovechando el espacio que me da, invitarlo a que nos venga a enseñar el juego de la pelota. Claro que sí, sería todo un honor y qué mejor que pues para los herederos, ¿no? Los verdaderos y sí, con mucho gusto, vamos. Sí, y eso pues más que nada es por eso que acudo a este llamado de la plática de hoy. Aprovechar, más que nada, yo siempre he dicho de que nuestros pueblos originarios, nuestra gente, no hay que olvidarlo más que nada los juegos y todo, pues más que nada lo que es astronomía, todo lo que se involucraba en aquellos tiempos. El juego es parte de eso y pues hay que enseñarle a nuestras nuevas generaciones el juego y Así sí es, me hace muy interesante. Y pues más que nada que también somos nahuablantes, hablamos la lengua madre que es el náhuatl, lo hablamos y pues yo siento que encaja perfectamente el juego, sí, porque totalmente. ya aquí, bueno, voy a presumir un poquito aquí mi pueblo. Tenemos de aquí el pueblo que serían 30 minutos en carro, tenemos un templo olmeca, sí, Uh, ahí en Armexica ya lo hemos sacado unos videos de aquí de Guerrero, ujú. y me gustaría que lo conocieras, que lo conocieran, Claro, sería todo un honor. ajá, conocerlo y pues a ver qué podemos aprender un poquito más de ustedes. Sí, Ah, pues muchas gracias por la invitación y sí, claro que sí. eso sería mi participación en el grupo y Tapoyahualtije y Nochime. Muy bien, gracias Raúl. Sí. ¿Hay más chicos que quiera dar su opinión? El, el ¿Les llama la atención? ¿Se les hace? Adelante. el tablero podemos adquirirlo en Cali. Sí, de hecho vamos a está este tablero que les mostró Raúl, que es el tablero de Art Mexica, Cali Mexica, pero también tengo mi compañera, una artesana que se llama Karen Vargas Correa. Ella hace tableros de patoli, pero de manera artesanal. Hagan de cuenta que los trabaja sobre papel a mate y pues los pinta, los decora a su gusto, o sea, son personalizados totalmente, pero este tablero pues yo pienso que sería así como que muy especial, si alguien de ustedes lo quiere regalar y fomentar, pues vamos a tener estas dos opciones, digamos el tablero de Cali Mexica como para el de batalla y el tablero de mi compañera para pues, la parte ceremonial, porque también les vamos a enseñar esta parte de que hay fechas donde se tiene que hacer juego ceremonial, tanto de Ulamalistli como de Patoli. Entonces eso lo vamos a ir viendo también en la clase. Muy bien, excelente también. Gracias. ¿Alguien más? Sihuapili, Sabé, Ana María, no sean tímidos. Tomás. Ya antes que nada, pues yo también soy parte de Cali, yo soy la que está administrando, y pues también les quiero dar las gracias por haberse unido a a esta presentación de curso, porque pues es como comenta también el maestro, la verdad es que los juegos bueno, nosotros nos vemos como también como juegos, ¿no? Pero como les decía, es una enseñanza que también cada juego te va a dejar, es como el Ulama, el Patoli, como él también mencionaba, y como también lo mencionaba el maestro Raúl, que eres qué bueno que también lo conoció. Pero son enseñanzas que, o sea, son prácticas que te hacen también ver tu entorno, ver qué estrategias puedes aplicar en tu vida,
cómo te van a ayudar esto a, pues, hacerte más fuerte, por así decirlo, porque pues sí, son muchas cosas, la verdad es que pues esperamos que verlos en este curso porque son maravillosos, o sea, no porque yo sea parte, pero la verdad es que también aprendes. Cada día aprendemos algo nuevo, entonces es qué mejor que aprenderlo de alguien que también se ha esforzado por mantener esta cultura. Entonces, pues, les hacemos la grata Gracias, invitación. gracias, Iguapile. Adelante, 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 Tomás. Sí, yo acabo de llegar. Ahora sí que acabo de salir de una terapia, pero ya estoy inscrito en el curso. Sé que inicia el 3, ¿no? El día 3 Sí, de febrero. el lunes Entonces, empezamos. por lo que estoy escuchando, pues se ve que está muy interesante lo que se va a aprender. Y esa es la intención, aprender, porque yo no sé, apenas me estoy introduciendo a todos los temas de Cali Mexica. Y bueno, pues este es el segundo curso que tomo. Y pues espero que esté muy emocionante y aprenda mucho sobre esto. Así va a Sí, ser, Tomás. Te muchas aseguro que gracias. vas a aprender y les digo, va a ser como la catapulta para entender diferentes, porque el Patoli, les digo, les enseña la cuenta del tiempo, los cargadores, les enseña pues matemática, les enseña como a interpretar de cierta manera pues el movimiento de los colores, de las fichas dentro del tablero. Entonces créanme que es un buen inicio para irse acercando y fortaleciendo su conocimiento sobre la cultura. Bien, Bueno, Tomás, pues pues muy bienvenido. agradecido. Y Claro el que día sí. 3 estaremos viéndonos. Claro que sí. Pues bien, chicos, pues si no hay nada más para ya, terminamos la sesión. Como les digo, pues para mí va a ser un honor compartir con ustedes y les reitero, pues ustedes van a ser continuadores de estos juegos que aparentemente pues ya estaban quedados olvidados, ¿no? En las escuelas pues te hablan así como piezas de museo, pero no, ustedes se van a convertir junto con nosotros en conocedores, practicantes y, ¿por qué no? Más adelante ustedes lo van a compartir con sus familias, con sus amigos. Ya ven, y mucho en este tiempo de la tecnología, pues créanme que van a dejar el celular afuera porque tienen que estar con sus 5 sentidos en el tablero, porque tienes que estar al tiro. Entonces, pues para mí va a ser un honor estar con ustedes. Nos vemos el próximo lunes para dar inicio a nuestro primer curso de juegos autóctonos con Cali Mexica y Arma Mexica. Y pues que pasen bonita noche y nos estamos viendo el lunes.